Pues gracias por continuar en este servicio online. Ya estamos de vuelta ahora en esta sección de esta transmisión que bueno, después de un break, ahora podemos tenerla nuevamente y qué mejor que iniciar con la cabeza, con los varones del hogar. Está con nosotros el pastor Eri Vázquez de Casa de Oración Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, pastor? Muy buenas noches. Hola, muy bien, gracias, gracias David por la invitación, muy contento de acompañarlos y estar compartiendo con ustedes ahora en esta oportunidad que se me ha presentado, pero muy bien, muy contentos, gracias. Pues gracias por aceptar la invitación, pastor. Hemos tenido la oportunidad de vernos en los congresos de pastores por allá en Guadalajara. Yo he Sí. escuchado muy buenos comentarios de su congregación. Sé que tienen una congregación joven, ustedes son jóvenes, tú y tu esposa, y incluso he escuchado comentarios del equipo de alabanza por allá en Puerto Vallarta y los he visto en las transmisiones y me da mucho gusto ver pues a una nueva generación que está surgiendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Pastor Eric, como pastor joven de ese ministerio? Bueno, pues no sé si 43 años y todavía aplica en ese margen de Sí, juventud, pero, entramos en esa categoría, claro. pero la verdad, muy contento porque yo sé que a lo largo de mi vida, mira, yo inicié desde los 14 años, a los 14 años yo comencé sirviendo a Dios, involucrándome en la iglesia, y en mi experiencia, desde esa edad, yo tenía muy definido qué era lo que yo quería para mi vida. O sea, y desde los 14 años, yo recibí un llamado de parte de Dios muy claro y lo seguí a través de mi vida. Entonces, mi vida giró en torno precisamente a este llamamiento que Dios tenía para mí. Y a lo largo de los años, bueno, he tenido experiencias muy bonitas. He aprendido a través también de los errores, de la inmadurez de ser un pastor joven, pero todo nos edifica, todo nos ayuda y algo que yo he visto a través de los años es que nunca se es demasiado joven para poder enseñar, pero tampoco nunca será demasiado uno viejo para seguir aprendiendo, ¿verdad? Y creo que ese es un principio bien importante que podemos enseñarle tanto a los jóvenes como a los adultos, de que Dios puede usar a jóvenes para influir de una forma maravillosa y poderosa en los más grandes, pero también los más grandes pueden aprender grandes cosas de los más jóvenes. Y realmente, pues la experiencia de un pastor joven, yo creo que la madurez que vamos adquiriendo conforme vamos avanzando, vamos creciendo, es también a través de la influencia de los más grandes, ¿no? De los más maduros, de aquellos que están pastoreándonos, de aquellos que están aconsejándonos, de aquellos que están guiándonos, que están dirigiéndonos, que también están estorbándonos muchas veces. Entonces, es bien importante esto, la docilidad que debemos mostrar hacia nuestras autoridades, hacia quienes nos están presidiendo. Y bueno, yo creo que eso garantiza, por decirlo de una manera, el que podamos seguir prosperando en lo que Dios nos ha llamado. Y bueno, esa sería mi experiencia, como tú lo dices, como un pastor joven. Yo inicié, pues te digo, desde los 14 años ya definido a lo que yo quería. Y bueno, hemos aprendido a través de los años muchas cosas. Acabas de tocar algo muy importante y es el estar rodeado de consejeros mayores. Y bueno, pongo la referencia, y somos jóvenes, poniendo como referencia a nuestros pastores, ¿no? Al pastor Así Chuy, es, al así pastor es. Toño Ortiz, Chava Pardo, que bueno, apreciamos por supuesto y su ejemplo pues es clave en nuestras vidas y creo, al menos hablo a título personal, es la causa por la que yo estoy en adherido a este ministerio llamado Casa de Oración, esta red de iglesias. Tengo muchos compañeros pastores de mi edad o más jóvenes. Soy músico de profesión y en el cristianismo tengo desde de pequeño, así que conozco mucha gente, Sí, conozco muchos pastores, algunos famosos, muy famosos y de mi edad. Sin embargo, el Señor puso en mí eso que mencionas hace un momento, de buscar personas que tengan la experiencia, que estén hechos chapados a la antigua, como dicen, que es algo bueno, ¿no? sí, Algunos se van por el tema por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Ya ves cómo se estila hoy mucho de salir a predicar en t-shirt, ¿no? En playera y en jeans ajá, rotos con tenis. Pues, digo, no estamos diciendo que sea algo malo, ¿no? Sin embargo, sí, claro. creo que la parte formal del ministerio, ese querer estar ahí al frente presentable, ser ejemplo para los demás, obviamente aplica en contextos diferentes, ¿no? Decir, bueno, en lo personal, si yo me iba vestido a la oficina
de corbata y maletín y todo, ¿por qué pues, no hacerlo en la iglesia, ¿no? En donde voy Ujú. a predicar, a servir a Dios. Y esto es un ejemplo que tomamos de nuestros pastores que siempre salen impecablemente vestidos y que son personas que han recorrido muchísimo y que nos enseñan a nosotros muchísimas cosas. Y eso ha sido algo clave. Hablando de eso, Pastor Eric, ¿cuánto tiempo tienes tú en Casa de Oración? ¿Cuánto tiempo tiene Casa de Oración Puerto Vallarta? Bueno, Casa Oración Puerto Vallarta ya va para este julio, va a cumplir 13 años, ya tenemos 13 años aquí en Wow. Vallarta. Eh, ya llevamos ahí un tramo ya avanzado. Y bueno, el llamamiento que recibimos de parte de Dios hace 13 años, pues fue muy específico, muy claro. Fue muy curioso, David, porque nosotros venimos de Guadalajara, prácticamente pues toda nuestra vida en Casa Oración Guadalajara, ahí nos desenvolvimos en otros ministerios y cuando se presentó la oportunidad de pastorear, realmente pues nuestro deseo era como mantenernos dentro de la ciudad, ¿no? Nunca, nunca fue nuestro plan salir de Guadalajara y una ocasión, Pastor Chuy Olivares nos hizo una invitación, una extensión de venir aquí a compartir unos días de vacaciones, aquí a Bucerías, aquí está cerca. Había una villa Ortiz, la Villa Ortiz, muy conocida por muchos pastores, y vinimos a acompañarlos y pasamos un tiempo extraordinario. Y recuerdo que cuando llegamos a Bucerías en ese viaje, eh, sentimos el golpe de la humedad. O sea, fue algo terrible, ¿no? Y recuerdo que mi esposa y yo nos bajamos de la camioneta y, y el comentario de mi esposa en ese momento fue, es que no entiendo cómo la gente puede vivir en este clima, no sé cómo pueden. No era nuestro plan nunca, nunca venir para acá. Y en ese viaje, curiosamente, Dios comenzó a remover algunas cosas en nuestro corazón. Tuvimos algunas conversaciones ahí interesantes en la convivencia con algunos pastores que estaban en esas vacaciones. Y Dios fue inquietándonos, por un lado con mi esposa Alejandra y por otro lado conmigo. El punto es de que una noche que estuvimos ahí juntos, mi esposa y yo platicando, estábamos bien serios porque se estaba removiendo algo en nuestros corazones y yo recuerdo que yo le dije, no, es que no, yo no imagino salir de Guadalajara. No, yo no quiero salir de Guadalajara. Yo estoy a gusto, es nuestra ciudad, ahí hemos crecido. Pero David, a partir de ahí, tú sabes, cuando Dios te llama, Él te va preparando y Él te va formando. Te estoy hablando que este viaje fue más o menos en semana de Pascua, sí, fue una semana de Pascua, un abril. Cuando Dios comenzó a mover, nos acercamos con el pastor Chuy a externar nuestras inquietudes. En aquel tiempo Vallarta no era una ciudad de la que podríamos venir, nos ofrecieron otras ciudades que estaban con la necesidad de pastores, pero no nos sentíamos paz. Y fue así que salió la conversación con el pastor Chuy y me acuerdo que le preguntamos, ¿y Vallarta es una posibilidad de movernos? O sea, ya comenzó Dios a remover y a confirmar. Y en aquel tiempo había una hermana que se hacía cargo de un grupo aquí en Vallarta, precisamente directamente Casa Oración, y fue ahí donde se habló con ella y ella accedió precisamente a que nos viniéramos aquí a pastorear ese pequeño grupo que había en ese entonces. Y fue así que nos vinimos, David. Realmente fue algo extraordinario porque yo puedo decirte, a nosotros no nos gustaba la costa, de verdad. No éramos de costa, no éramos de playa. Nuestras vacaciones normalmente eran en pueblos, nos gustaba lo rústico, así, lo fresco, pero imaginar desarrollar una vida ministerial en la costa, nunca. Es más, yo te puedo decir, somos de Guadalajara, no conocíamos Puerto Vallarta, David, no lo conocíamos. Y Y en están ese 2 horas, tiempo ¿no? ni nos interesaba conocer Vallarta porque no éramos de costa, no nos gustaba. Pero mira, ve cómo son las cosas y aquí estamos. Ah, Y y aquí está a 2 horas, estamos. ¿no? Guadalajara, Está, Vallarta bueno, está a 2 horas, 3 horas. ahora con la nueva autopista son como ya 3 horas y media más o menos,
antes en la autopista, la anterior, lo podemos decir la vieja, pues sí son como 4 horas y media, 5 horas en O si está promedio. retiradito. Sí, sí está retirado. Y pues aquí estamos. De verdad que el primer año fue difícil. O sea, llegamos aquí en el 2010. Fue un año difícil, terrible, te lo puedo decir. Recuerdo que cuando llegamos era espantosa la humedad, sufríamos por el calor. eh, Cuando llegamos el calor fue muy intenso. Recuerdo que en las noticias escuchábamos cómo decían los comentaristas, en 50 años no se había registrado una ola de calor como esta. O sea, ponte a pensar nosotros, ¿cómo, señor? O sea, nos traes a Vallarta y nos toca una ola de calor terrible. Después, David, se vienen las lluvias, lluvias torrenciales, torrenciales. Ahí se nos desvieló un carrito que traíamos, ahí quedó, y vemos las noticias y nos dicen, en 40 años no se habían registrado lluvias tan fuertes como estas. O sea, yo decía, ¿de qué se trata, señor? O sea, ¿de qué se trata? Pero fue un tiempo de formación, de preparación, de adaptación, y puedo decirte que en nuestro corazón nunca hubo queja. Dios fue moldeándonos, fue trabajándonos. Y ¿sabes algo? Dios nos ha dado amor por esta ciudad. Y ahora nos gusta la playa, nos gusta ir, sentarnos, tomar café. A mucha gente se le hace bien raro que tomemos café en la playa, pero realmente lo disfrutamos y nos encanta, o sea, nos encanta. Y Dios nos dio amor por esta ciudad y por la gente de esta ciudad. Y aquí estamos después de ya 13 años. 13 Qué años. bendición. Qué bendición. ¿Y Sí. tus hijos? ¿Ustedes tienen hijos? ¿De qué edades? Sí, tenemos hijos. El mayor, Aldo, tiene 17 años. Después tenemos a Matías, 12 años, y a Suri, que tiene 7 años. Ya mañana cumple sus 8 años. Ya mañana, O sea ella que ya los, cumplió los 8 más, años. los más chiquitos ya nacieron allá y se Ya, crearon ya, allá. Para el ya. mayor creo que le tocó todavía esa transición, ¿no? De Sí, Guadalajara, clima sí. espectacular primaveral, a este clima húmedo de la costa. Así es, tenemos a un tapatío y a dos costeños. Pero no, muy bien adaptados, muy bien adaptados. Y bueno, también trabajando aquí con nuestros hijos, tú sabes, son tres, diferentes edades, diferentes problemas, diferentes necesidades, diferentes etapas, pero aquí estamos todavía por la gracia de Dios, Qué bendición, qué ¿verdad? bendición. Pues siempre Sí, es, David. siempre es agradable escuchar esas historias, esos testimonios, dicho más correctamente, de cómo el Señor nos cambia los planes. Y en el caso de ustedes fue en el ministerio, pero creo que a todo cristiano nos llega ese momento en el Así cual es, hemos de hacer ajustes en nuestras vidas y en donde le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, ¿no? así En es. el llamado de Pablo, por ejemplo, vemos eso que aplica para todos los cristianos. Primero preguntarle al Señor quién eres, y cuando Él se revela a nosotros es cuando le decimos qué quieres que haga, ¿no? Y Él, Sí, Él nos va diciendo qué es lo que quiere que hacemos, y de eso se trata toda nuestra vida, de ir preguntándole qué quieres que haga, y Él, cuando le preguntamos, sin duda nos lo dice. Y eso que Él quiere, pues no siempre se alinea con lo que nos gustaría, con lo que más sí, amamos, pero al final vale la pena caminar en la voluntad de Dios, aunque sea lejos de nuestros gustos personales o de nuestras preferencias. Creo que el Señor, pues allí nos muestra su favor, ahí es donde Él se glorifica, y es en donde podemos decir, como decía Pablo también, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y creo que eso pues aplica también para los varones que nos van a estar escuchando el así día es. de hoy. Principalmente esta enseñanza va dirigida a ellos, aunque todos van a salir beneficiados del poderlo escuchar. Esta reunión, este servicio que tenemos los miércoles, pues es una invitación abierta a toda la congregación en Houston y otros más que se unen de diferentes lugares. Y bueno, pues esta enseñanza va a ir aplicada para ellos. Es una bendición cuando el varón del hogar, cuando la cabeza del hogar asume esa responsabilidad, asume ese rol de ser el que dirige, de ser el que guía, de ser el que escucha la voz de Dios para guiar también a su familia. En tu caso, Pastor Eric, ¿cómo fue? Tú fuiste, bueno, por lo que entiendo, ya se congregaban en casa de oración, ya eres cristiano, tu esposa también, se conocieron allí. ¿Cómo fue el, el- Ujú. el tema de su conversión? Mira,
El tema de, de nuestra conversión, yo vine a Cristo a través de una tía que ella comenzó en casa de oración hace muchos años. Y mi tía al convertirse a Cristo, ella fue muy radical en su fe. Entonces, ella nos compartía, era muy cercana a mi mamá, ella nos estaba compartiendo. Yo tenía en ese entonces 14 años, era un adolescente, amante del básquetbol. Y me acuerdo que mi tía me hablaba mucho sobre Cristo, pero era radical, de esas hermanas enjundiosas, ¿no? Y ella me invitaba a la iglesia, pues yo siendo adolescente, pues yo quería vivir mi vida y no me refiero a una vida desenfrenada, sino otras cosas. Yo quería enfocarme al deporte, a mí, pues, hablando egoístamente. Y ella me compartió a tal grado que me inquietaba, pero a la vez me molestaba. Pero mira, tanto fue su radicalismo que ella iba a mi casa sin pedirme permiso, sin preguntarme. Ella iba a mi casa, tocaba a las 7 de la mañana, se metía hasta mi cuarto, me sacaba literalmente de la cama, me decía, vístete porque vamos a la iglesia. Esa era la confianza que había con Órale. ella. Y yo me iba enojado a la iglesia. Mira, en ese entonces a mí me tocó conocer, pues yo inicié congregándome en casa de oración en aquella bodega de la famosa bodega de Tolsa, o sea, antes de donde estamos, de donde está ahorita. A mí me tocó todavía estar ahí muy chico y me tocó conocer, pues, Casa Oración, ahí fue donde inicié. Mucha gente no lo sabe, pero ya tengo mis años, ya son 30 años en Casa Oración. Y así fue mi tía. O sea, y era domingo tras domingo que iba por mí. Y te digo, no me pedía permiso. Ella tocaba mi cuarto y vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. ¿Cómo se Y mi llamaba mamá tu tía? ¿O cómo se llama? ¿Todavía vive? no, ya falleció hace muchos años. Se llamaba Luz. Luz. Bueno, Y, y a con, esto para que lo escuchen todas las tías que nos están viendo, sean así sí, como la tía Luz, saquen a su sobrino de ahí de la cama y sí, llévenselo a la iglesia. sí, de verdad. Y digo, y con el permiso de mi mamá, ¿no? Llévatelo, llévatelo. Entonces, mi conversión a Cristo fue desde muy joven. Yo a los 14, ya a finales de mis 14 años, ya fue cuando le entregué mi vida al Señor. Realmente mi vida no se caracterizó ni por drogas, ni por fumar, ni por emborracharme. No, en ese aspecto fui, se podría decir, sano, sano. Realmente no, yo no puedo hablar de un pasado así muy oscuro, ¿verdad? Muy sombrío. Y así fue mi conversión en el Señor. Obviamente, pues aprendemos y bueno, comencé ya en casa de oración, yo seguía a mi tía, nos comenzamos a involucrar y bueno, a través de los años yo me fui involucrando en diferentes ministerios ahí en la iglesia. Y ahí estuvimos pues siempre buscando estar activos, trabajando, hasta que finalmente pues Dios hizo el llamado al pastor, que yo creo que tú vas a coincidir conmigo, de mis amigos pastores, yo ninguno queríamos ser pastores, ninguno. O sea, mi sueño era ser un predicador. ¿Y sabes por qué quería Ah, ser predicador? Ah, porque nada más iba de invitado, ya soltaba el mensaje, alborotaba el avispero y yo me iba, ¿no? Yo no tenía claro. responsabilidad, no adquiría compromiso, yo no tenía que lidiar con absolutamente nada. Y era la vida que uno ilusionaba de aquellos grandes predicadores con los que me tocó a mí crecer, ¿no? Y ver. Pero pastor, pues yo, y tú estás de acuerdo, ¿no? Pues nadie lo queríamos. Realmente no era como que nuestro sueño, Ya. pero fíjate cómo Dios va trabajando en nuestro corazón, que lo impensable, pues se hizo posible y se convirtió en una pasión, ¿verdad? Así es. Se convirtió en algo esencial, algo necesario. Señor Y da aquí la estamos. capacidad, ¿no? El Señor Así es. al que llama, lo capacita. Ahorita que decías eso, me recordabas que cuando yo era pequeñito, porque yo empecé a ir a la iglesia desde como los 8 o 9 años, y a muy temprana edad comencé a tocar la guitarra, creo que desde esa edad ya tocaba cuando, antes de llegar a la iglesia incluso, tocaba las canciones de Nirvana y todo ese tipo de movimiento grunge y rock que a mí me gustaba mucho en ese tiempo. Y recuerdo que empecé a tocar en el Ministerio de Alabanza de jóvenes. Y después empecé a tocar ya en el Ministerio de Alabanza de los grandes, siendo yo de los más chicos. Y recuerdo que vino a predicar un pastor, me voy a reservar el nombre, pero muy famoso, vino a predicar en esta iglesia.
y súper más famoso en aquel tiempo. Y recuerdo que de toda la gente que estaba ahí tan grande me llamó a mí y me profetizó que yo iba a ser pastor. Me dijo, tú vas a ser pastor, el Señor me muestra que tú vas a ser pastor. Y después era ese tiempo en donde se movía todo el tema de tú vas a ir a las Sí, naciones y tú vas a ser el cantante ese que salía con el teclado 01W, el que todos queríamos ser como él. Y dije, ¿por qué no me profetizó que yo iba a ser así como este cantante? Que me dijo que sí, voy a ser pastor. Dije, nada, eso no, nada que ver, ¿no? Pero en su tiempo el Señor pues, lo fue confirmando y lo fue poniendo también en el corazón y está esa lucha interna, lo que decías, no, no, o sea, a lo mejor yo pensaba cuando ya esté viejito, a lo mejor, pues por ahí pastoreas otros más viejitos que estén ahí alrededor, ¿no? sí, Esa sí, convicción confirma ese llamado y puede uno experimentar la gracia de Dios, ¿no? Cuando llegue el así tiempo. es. Así es, David. Ahorita me recordaste aquellos años, precisamente en Casa Oración, que uno busca ese llamado prominente, ¿no? Que sea visto a través de los ojos de todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo que venían oradores especiales a la iglesia y pues pasaban a la oración ahí al altar y uno buscaba ahí la oración del ungido, ¿no? Y yo nada más recuerdo que andaba como cangrejo por toda la plataforma esperando a que me viera para que me impusiera manos y me profetizara, ¿no? Pero te das cuenta que cuando Dios te llama, ninguna de esas cosas son necesarias. Y bueno, hablando sobre mi esposa viene de Durango, de la ciudad de Durango, ella conoció a Cristo también allá a través de un campamento, se vino a Guadalajara a radicar muy joven por cuestiones de escuela y bueno, ya la conocí ahí precisamente en el Ministerio de Jóvenes, ahí fue donde nos conocimos, fuimos amigos, primero fuimos amigos, Casa de muy buenos oración. amigos, muy buenos amigos y bueno, ya después vino ese compromiso, ¿verdad? Y Entonces se conocieron en casa de oración ustedes. sí, 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 ahí nos Pues, conocimos. ahí está, Ah, para los papás que nos están viendo, si quieren que su hijo o su hija se casen con un cristiano, pues mándalos a la reunión de jóvenes, si no, ¿cómo, no? Ya, ahí se así da, ¿no? es, Es una así bendición, ¿no? es, El así es, ver a pastores, conocer a pastores que pasaron su juventud en la iglesia. Eso no quiere decir sí, pues fueron unos santitos tampoco, ¿verdad? Porque pues está esa lucha con el pecado, están pues, un montón de cosas que nos ocurren siendo pues pecadores, ¿no? Al fin así redimidos, es, pero pecadores, otros que entre el grupo de jóvenes todavía no se convierten, que han ido a la iglesia, pero todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Y suceden cosas sin duda, pero no así hay nada es, que se compare que pasar nuestra juventud rodeado de hermanos, sirviendo al Señor, en este ámbito de la comunión con los hermanos y con la iglesia. Y bueno, pues yo oro como pastor, yo creo sí, que tú también, que entre nuestros jóvenes se casen entre ellos, ¿verdad? Y así si se van es, a casar con el de otra iglesia, pero que se lo traigan acá, es lo que yo les digo. No se vayan sí, para allá que se los traigan. No, no, no es cierto, lo que el Señor les diga. Pero es una sí. bendición ver eso y anhelamos verlo y son cosas que seguramente veremos pastoreando congregaciones Y jóvenes como... mira, déjame comentarte algo breve, precisamente, porque pues yo vine a Cristo muy joven, prácticamente adolescente. Y yo puedo decirte que mis peores pecados fueron cuando yo fui cristiano. ¿Por qué? Porque uno va creciendo y uno realmente no conoció esa malicia. Y pues yo vine, te digo, muy, muy joven, pero precisamente en ese proceso de ser cristiano fue donde también conocí mayormente la gracia y la misericordia de Dios. Porque si Claro. tú me hablas de mi vida no cristiana, pues realmente era muy chavito, o sea, mi ídolo en ese tiempo era Michael Jordan y el básquetbol y eran mis aspiraciones, pero fue en el cristianismo donde pues yo conocí ya más esa gracia y esa misericordia y donde, pues te lo repito, donde pude experimentar verdaderamente el amor y la misericordia de Dios. Entonces, un llamado a los papás es, pues no por el hecho de que sus hijos vayan jóvenes a la iglesia y que estén sirviendo y que tengan un compromiso, o sea, no por eso los estemos estigmando, decir, ah, es que ya es cristiano y debe comportarse a la medida y debe ser maduro. Van a equivocarse, van a fallar, van a pecar, pero ahí es donde también Dios muestra su misericordia. Y en mi caso es donde yo aprendí a madurar espiritualmente y en todos los sentidos. Claro, no, y vale la pena. Sí, Es una bendición tener eso en cuenta, crear conciencia en los papás, en los padres que nos están viendo, de apoyar a nuestros hijos en su caminar con así Cristo. es. Por acá vamos a tener el desafío juvenil
acá en Houston, en el mes de junio, ya en unas cuantas semanas. Y bueno, pues Qué estamos bendición. animando a los papás a que puedan enviar a sus hijos, a los que nos ven en otros lugares, que los envíen. Vale la pena la inversión de los días, lo que cueste, con tal de que ellos escuchen la palabra. El Congreso allá en Guadalajara, Desafío Juvenil, fue una bendición. Vimos por ahí algunos Sí, de sus jóvenes que andaban bien prendidos, como siempre. Y bueno, pues sí, estamos seguros de que el Señor va a hacer algo por acá también. Así que así eso que será. mencionas, pues nos da pie para hacer el comercial, ¿no? Para hacer el Así anuncio. es, así Y es. pastor, pues pudiéramos, perdón, seguir platicando más, pero creo que es buen momento para escuchar el mensaje que el Señor te ha dado, un cambio de dirección. Gracias. Está interesante el tema que va dirigido a los varones, pero también todos podemos, los demás que no son varones, pueden recibir de esta enseñanza. Así que el Señor te use, pastor. Está con nosotros el pastor Eri Vázquez de Casa de Oración Puerto Vallarta. Adelante, pastor, voy a apagar mi cámara y te escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Pues iglesia, gracias, gracias a todos los que nos están observando, nos están viendo. Y bueno, yo quiero compartir este tema que se llama cambio de dirección y es un tema basado precisamente en la vida de Caín. Yo quiero hablarte hoy sobre Caín. Y voy a iniciar leyendo Génesis 4, versículo 2 al 5. Todos conocemos esta historia de Abel y Caín. La Biblia nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue un labrador de la tierra. Y aconteció, dice el versículo 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pon atención a esto. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 nos dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren, de Caín y de Abel podemos decir una cosa bien importante. Es como lo siguiente, dos hombres subieron a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Esta es la analogía que pudiéramos señalar sobre Caín y Abel. Vemos aquí a dos hermanos, dos hombres, ambos disfrutaban de los mismos privilegios, tuvieron las mismas oportunidades. Lo cierto es que ellos distaban en ser iguales. ¿Por qué? Por la condición de su corazón. La condición de su corazón marcaba la diferencia entre Caín y Abel. Y vamos a analizar la raíz del problema de Caín. Su ofrenda efectivamente fue con buena voluntad, pero fue carente de fe. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia no se conoce un solo caso de alguien que haya agradado a Dios sin fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos es el capítulo de los hombres que agradaron a Dios. Tú lo puedes leer y tú te lo sabes seguramente. Y vamos a escuchar sus nombres. Nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe Noé preparó el arca, por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Luego nos dice, por la fe Sara dio a luz a Isaac, por la fe ofreció Abraham a Isaac, y continúa diciendo, por la fe Moisés rehusó los tesoros de los egipcios, por la fe Isaac, por la fe, perdón, bendijo Isaac a Jacob, por la fe Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José, moribundo, se acordó de la partida de los hijos de Israel. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por fe cayeron los muros de Jericó y por fe Rahab, la ramera, no pereció. Aquí hay algo bien interesante en esta lista que yo acabo de mencionarte, y el denominador común en estos hombres, ¿cuál fue? La fe. Fue así como ellos agradaron a Dios. Otros que son mencionados en las escrituras también hicieron cosas buenas, pero sin fe. Dios no los aceptó. Algunos hombres se han humillado, algunos hombres han llorado, algunos hombres se han lamentado, como en el caso de Judas, y sin embargo, Dios no los salvó. Así lo hizo Acab, por ejemplo. Acab, vemos cómo sus pecados no fueron perdonados nunca.
Y vemos en la historia bíblica que muchos hombres han reconocido sus pecados con remordimiento y sin embargo, pon atención a esto, sin embargo, no fueron salvados. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento no fue correcto, no fue verdadero. Judas se arrepintió y ¿qué hizo? O sea, él lamentó, él sintió el remordimiento. ¿Y qué hizo? No fue a Cristo, él fue y se ahorcó y no fue salvo. Algunos hombres han confesado sus pecados y no han sido salvos. Saúl lo hizo. Le dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor. Aparentemente estaba quebrantado, arrepentido, y sin embargo vemos en la Biblia que su arrepentimiento fue espurio, no rindió su corazón, le cerró la puerta al perdón de Dios. Y la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no era que uno ofreció animales y el otro vegetales. La diferencia esencial, principal, fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe y Dios se agradó de Abel. Y en cambio Caín no lo hizo con fe, y la Biblia nos dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. La ofrenda era buena, pero Dios no encontró agrado en Caín. Eso es algo impresionante. Donde hay una verdadera fe, se va a manifestar el poder de Dios para perdonar, para limpiar, para salvar. Y el autor de Hebreos nos muestra que la fe tiene sus evidencias. ¿Cuáles? De pecador a santo, de inmundo a limpio, de enfermo a sano. Hay evidencias patentes cuando la fe está actuando en el corazón de una persona. Y miren, vamos a ver precisamente el caso de Caín. La Biblia nos enseña que él mostró un corazón orgulloso, un corazón orgulloso. Lo vemos en el versículo 6. Nos dice en Génesis 4:6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, y ve con atención lo que el Señor le dice, le pregunta, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Este verso nos enseña y nos da una revelación muy importante sobre la respuesta o la actitud de Caín. Caín se enojó mucho. ¿A qué grado? Al grado en que decayó su semblante, es decir, sintió frustración, podríamos decirlo de esta forma, se vio un poco deprimido por la situación en la que se encontraba. ¿Y por qué motivo? Porque la fuente de su pecado provenía del orgullo. Él no pudo soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no. Incluso es posible que su rechazo fuera del conocimiento público. Y Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel, consumiendo el sacrificio con fuego que descendió del cielo. Y esto que vemos sobre la ofrenda de Abel, esto indica una aprobación, una aceptación pública de la fe de Abel. Pero ¿qué sucedió con Caín? Ante el rechazo, Caín, al no haber ese fuego sobre su ofrenda, Caín sintió ese rechazo. ¿Y cómo respondió? La Biblia nos dice que respondió con irritación. Se irritó, se molestó, decayó su semblante. Y eso influyó en su actitud, influyó en su respuesta a las circunstancias. Porque si él hubiera sido dócil, él hubiera actuado con arrepentimiento, él hubiera actuado para corregir su mal. Pero vemos aquí cómo el orgullo lo llevó a considerar todas las cosas en relación a él mismo y no a la voluntad de Dios. En lugar de ver la situación en relación con Dios, él la vio en relación consigo mismo, con su egoísmo, con lo que él quería. Y bueno, claramente observamos aquí cómo el orgullo es el pecado más difícil de discernir en el corazón del hombre. ¿Y esto por qué? Esto debido a su naturaleza. Porque el orgullo siempre será un mal compañero. El orgullo siempre será un mal consejero que estará ahí susurrándote al oído para justificar tus pecados, para hacerte ver y decir, tú eres mejor. Tú deberías estar en esa posición. No mereces esto. No es justo lo que Dios está haciendo.
No es justo lo que Dios está permitiendo sobre tu vida. Y tú tan bueno que eres, eso es lo que hace el orgullo. Ese es el consejo del orgullo. Y es difícil de discernir. ¿Por qué? Porque es el pecado que ciega nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras necesidades. El orgullo nos convence que somos nosotros los que estamos bien. Ese era el caso de Caín. Para él se le hizo inaceptable, pero ¿por qué yo no? O sea, yo estoy bien, yo ofrecí una ofrenda a Dios también. Pero ¿qué sucede aquí? Que Dios conocía el corazón tanto de Abel como de Caín. ¿Y qué era lo que Dios veía en Abel? Él veía fe. ¿Y qué era lo que Dios vio en Caín? Él vio orgullo. Ahora, ¿cómo ve Dios el orgullo? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 8, verso 13, que Él lo odia. Escucha esto, Él odia el orgullo, hombre. Él lo odia, lo detesta, lo aborrece. Y el versículo nos dice, Él odia el orgullo, la arrogancia y el mal camino. Luego leemos en Proverbios 16:5, claramente nos dice que el orgullo es una abominación delante de Dios. Es abominación delante de Él todo altivo de corazón. Esto nos habla mucho sobre el carácter de Dios con respecto al orgullo. Dios detesta el orgullo, Dios aborrece el orgullo y no quedará impune quien así lo haga. Vemos también el Salmo 138:6 nos dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. ¿Y qué es lo que hace con el altivo? Nos dice el texto, al altivo lo mira de lejos. Mira, este versículo es bien interesante. Nos está presentando el poder, la magnificencia de Dios. Él es excelso, es decir, Él dice, yo me acerco a aquellos que se humillan. Yo me acercaré a aquellos que son dóciles de corazón, aquellos que son humildes, que están dispuestos a cambiar, aquellos que muestran un quebrantamiento en su corazón y como lo dice la escritura, Él no va a despreciar el corazón quebrantado. Él no va a despreciar el corazón contrito, humillado. Es a ellos a los que Dios se acerca. Dios dice, en cambio, pero si tú eres altivo, si tú eres orgulloso, si tú eres egocéntrico, si tú eres autosuficiente, yo te voy a mantener a distancia. No me podré acercar a ti. Te voy a mantener lejos. Es lo que está diciendo y señalando este versículo del Salmo 138:6. ¿Y qué fue lo que mostró Caín? Orgullo en su corazón. Después vemos como segundo punto, Caín tuvo que enfrentarse al rechazo. Leemos el versículo 7, Génesis 4:7, dice, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pon atención a lo que el Señor le está diciendo a Caín. Si tú hicieras lo bueno, Caín, ¿no serías enaltecido? ¿Qué nos dice la Biblia? Que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Y es precisamente esto mismo que el Señor le está diciendo a Caín. Caín, si tú haces lo bueno, ¿y qué era lo bueno? Humillarse, quebrantarse, mostrar arrepentimiento en su corazón. Si tú hicieras lo bueno, ¿acaso no serías enaltecido? Pero si no lo haces, dice el texto, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. En la versión traducción viviente, este versículo 7 se lee de la siguiente forma. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es muy interesante esas palabras dirigidas a Caín, porque el Señor conocía el corazón de Caín, así como conoce también tu corazón y mi corazón. Y el Señor le estaba diciendo, mira Caín, yo te conozco, sé quién eres. No solamente conozco tus acciones, no solamente conozco tus motivaciones, conozco tus intenciones, conozco la esencia de quién eres. Y te voy a decir algo, Caín. El pecado estás echando tu corazón. Y tu voluntad se está inclinando hacia los malos deseos. Y estás anclándote en el orgullo. Y allí está el Señor mostrando misericordia al advertirle y decirle, Caín, ten cuidado. Te estoy brindando la oportunidad que cambies de dirección. Cambia tu rumbo, porque el pecado está ansioso por controlarte.
pero está en ti dominarlo y evitar que te gobierne. ¿Qué vas a hacer, Caín? ¿Qué vas a hacer? Y saben, esto mismo el Señor nos habla a nuestros corazones. Así como Caín, puede ser el caso de muchos. El pecado acecha constantemente, el pecado no descansa, el pecado no toma tregua, él no toma vacaciones. Para él no hay un verano, ¿verdad? Vámonos a la playa, un fin de semana. No, el pecado no descansa y está acechando constantemente. Y está ansioso por controlarnos. Y el Señor, así como a Caín, también hace una advertencia y nos dice, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a cambiar de dirección? ¿Vas a cambiar tu rumbo? Ahora, ¿cómo le afectó a Caín haber sido rechazado? Piensa esto un momento. A lo mejor nunca lo habías pensado, pero ponte en el lugar de Caín. ¿Cómo le afectó el haber sido rechazado por Dios? Ahora, ¿cómo reaccionarías tú si Dios te rechazara en este momento por algo? Ponte en el lugar de Caín. Ve, ¿cómo reaccionarías tú cuando alguien, por ejemplo, te sugiere, o cómo reaccionas tú cuando alguien te sugiere que has hecho algo malo o que no fue lo correcto? ¿Sabes? Cuando alguien viene y te corrige o nos corrige, se necesita humildad para corregir nuestros errores y reconocer nuestros pecados. Y yo veo aquí que Caín no tuvo esa humildad, no tuvo esa disposición, no tuvo esa iniciativa de corregir su pecado, sus errores. Al contrario, su orgullo se creció. Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, aquí estamos viendo claramente, Dios le dio la oportunidad de corregirlo. Dios le dio la oportunidad de intentarlo de nuevo, así como a Judas en aquella mesa con los 12 discípulos. Jesús mostró su misericordia también con Judas, dándole la oportunidad para que corrigiera. Y aquí estamos viendo el caso de Caín. Caín, te estoy dando la oportunidad. Cambia tu dirección, cambia tu rumbo. El pecado te está acechando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a permitir que te domine o vas a ejercer dominio propio para evitarlo? Incluso aquí vemos cómo Dios lo animó para que lo hiciera. Pero ¿qué creen? Aquí está la insensatez del hombre. Caín se negó. Caín resistió. ¿Y qué sucedió? El resto de su vida es un ejemplo de lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores, de aquellos que se niegan a rendirse ante el Señor y acercarse a Él por la fe. ¿Qué es el orgullo? Bueno, todos sabemos lo que es el orgullo. El orgullo es la exaltación propia. Por ejemplo, Dios dice, yo soy el alto y sublime. Y sabes, el orgullo es cuando nosotros decimos, no, yo soy el alto y sublime. Yo no necesito a Dios. Ese fue el primer pecado de Satanás. Él dijo, yo seré como Dios. Eso es exaltación propia. Y cuando nos elevamos a nosotros mismos, ¿qué crees que va a suceder? ¿A quién vamos a rebajar? A Dios. Vamos a bajar a Dios. ¿Y no es eso lo que hacen los sistemas de nuestro mundo? ¿No es eso lo que Caín estaba haciendo, deificándose a sí mismo y humanizando a Dios, rebajándolo a su nivel, y Caín tratando de elevarse al nivel de Dios por su orgullo? Y el orgullo es un sentimiento de presunción. El orgulloso es aquel que dice, es mi mundo girando alrededor de mí. El orgulloso es egocéntrico, se exalta a sí mismo, habla con palabras egoístas. Caín fue confrontado por su pecado de orgullo. Dios le preguntó claramente, Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te encuentras enojado? Caín recibió una invitación de considerar su pecado, apartarse de él. Y qué maravilloso es esto, que tenemos un Dios que nos advierte. Tenemos un Dios dispuesto a perdonarnos, que sin importar lo grande que haya sido tu pecado, que sin importar lo innombrable que haya sido tu maldad, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Tú crees que Dios no habría perdonado a Caín si él se hubiera mostrado arrepentido? Claro que lo hubiera perdonado y hubiera mostrado su misericordia con él. Por eso el Señor le preguntó, Caín, depende de ti, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué dirección vas a tomar? ¿Qué rumbo vas a tomar?
Y es porque el Señor estaba viendo la dirección que estaba tomando su corazón. Y la invitación es, cambia tu rumbo, cambia tus planes, cambia tu dirección, confiesa tus pecados. Yo soy fiel, yo soy justo, te perdonaré y no solamente eso, también te limpiaré. Y eso es maravilloso. Después vemos como punto número 3, el Señor, cómo Caín se ve ante una lucha interna cuando el Señor le dice, si tú haces lo correcto, serás aceptado, serás bendecido. Aquí Caín está enfrentándose a una lucha interna en contra de su propio pecado, ciertamente. Él está siendo debilitado. El fruto de esos malos deseos estaba siendo concebido ya. Y vemos cómo el Señor le estaba diciendo, yo sé el rumbo que está tomando tu corazón. Cambia la dirección, Caín, porque esos malos deseos te están gobernando. Pero, ¿qué sucedió? Aquí vemos cómo los malos deseos, fíjate, los malos deseos lo llevaron a ocultar un pecado para cometer otro mayor. Ya no se trataba del pecado de orgullo, de arrogancia, sino él negó su pecado y ese pecado se creció. Es lo que nos enseña la Biblia. Cuando no tomamos control sobre esos pecados que nos están queriendo acosar, acechar, se van a crecer y se van a multiplicar. Y en el caso de Caín, su pecado de orgullo se convirtió en pecado de homicidio. Santiago 1:15 nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Santiago aquí nos presenta una analogía muy gráfica. Usted tiene un deseo que está quieto, así como Caín, ahí estaba quieto y parece incapaz de producir un gran mal o una reacción. Caín estaba enfrentándose primeramente a sentimientos de enojo y frustración, pero él no se detuvo ahí, él no cambió su dirección. Su mente fue estimulada por el deseo de vengarse de una forma fisiológica, cognitiva, conductual. Ahora, la voluntad de Caín, ya no solamente su mente, sino ahora también su voluntad estaba excitada para responder a la menor provocación. Su mente comenzó a bosquejar un plan. Y aprendemos aquí algo bien importante, que lo que es justificado en la mente será concebido en la voluntad y dará a luz en la conducta. En estas instancias vemos cómo Caín fue acechado por esos deseos de vengarse. Él sintió una agresión abierta hacia su persona, el haber sido rechazado de esa forma, y él se despertó ese deseo de vengarse y atentar contra su hermano. Y vemos aquí cómo la venganza se puede disfrazar de muchas maneras diferentes. No basta con saber que la venganza busca que la otra persona pase un mal momento o algo similar a lo que vivimos o peor al que estamos viviendo. Realmente la venganza también puede incluir cosas tan sutiles como simplemente desear que al otro le vaya mal en la vida. Eso es todo. Con eso uno puede despertar esos deseos de venganza, de desear una humillación pública de la otra parte. Miren, el acto puntual de venganza no es más que una manifestación de ese espíritu amargado que reside en el corazón de los hombres. Y en el caso de Caín, esto era lo que estaba sucediendo. Dios le estaba dando la oportunidad de cambiar de dirección, de corregir su rumbo, de regresar a la verdad. Pero ¿qué hizo Caín? Rehusó, rechazó, no quiso hacerlo. Dios conocía los sentimientos que Caín albergaba en su corazón. Y sabes, Dios conoce también los sentimientos que albergamos en nuestro corazón. Muchas veces yo he escuchado a través de los años cómo algunos cristianos justifican ciertas acciones diciendo, pues Dios conoce mi corazoncito, ¿verdad? Dios conoce mi corazón, pero precisamente porque lo conoce es porque deberíamos temer. Precisamente porque lo conoce es que deberíamos temblar, como lo hizo el profeta Isaías cuando tuvo esa visión de Dios. ¡Ay de mí, que estoy muerto! ¡Ay de mí, que he visto al Dios Santo!
Y el Señor conoce lo que se alberga en nuestro corazón, más que nadie. Tú puedes llegar a la iglesia con una gran sonrisa, pero ¿qué es lo que se está albergando en tu corazón? ¿Qué es lo que se está albergando ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Puede haber sentimientos abstractos. ¿Y sabes algo? El orgullo siempre va a justificar tu egoísmo. El orgullo siempre va a justificar tu avaricia. El orgullo siempre va a justificar tus deseos de venganza. Y te va a decir, hazlo, hazlo. Tú tienes la razón. No te dejes. El orgullo siempre nos va a llevar a un punto de imponer nuestros derechos hacia otros. Es lo que hace el orgullo. Caín justificó su propia ira en contra de su hermano porque su ofrenda fue rechazada y la de Abel no. Y él estaba justificando esos malos sentimientos. Y vemos aquí cómo en realidad este hombre estaba considerando que no tenía la necesidad de arrepentirse. ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué tengo que ser yo? Si fue mi ofrenda la que Dios rechazó. Dios me humilló a mí públicamente. ¿Por qué yo debo arrepentirme? ¿Por qué yo debo quebrantarme? ¿Por qué yo debo ser dócil? ¿Sabes qué veo en Caín? Que él se creía justo en sus propios términos. Él se justificaba en sus propios argumentos. Y esto fue algo bien palpable en el ministerio de Jesús. Esto era lo que caracterizaba también a los fariseos de aquella época. ¿Qué hacían ellos? Se justificaban con sus argumentos, se justificaban con sus propias doctrinas, con sus dogmas. ¿Y qué crees? Se creían justos en sus propios términos. Y así como a Caín, en los tiempos de Jesús, también el Señor Jesús los corrigió para que cambiaran de dirección, para que cambiaran su rumbo. Pero lamentablemente aquel que está convencido de que no ha cometido un acto pecaminoso, cree no necesitar el perdón, cree no necesitar conversión, cree no necesitar arrepentimiento. Sin embargo, la maldad en el corazón humano lo hace necesario y Caín no sintió esta necesidad. Después vemos punto número 4, cómo el Señor le dice, Caín, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ahí está, ten cuidado, Caín. Miren, Caín estaba en las primeras etapas de su pecado. Todavía hasta este momento él no había caído tan profundamente en la maldad o no había tocado fondo, por decirlo de esta forma. Por lo que aquí en el ejemplo de Caín estamos viendo estamos presenciando el progreso de su pecado. ¿Con qué comenzó? ¿Con qué comenzó su pecado? Primeramente con ese sentimiento de rechazo. Después después le siguió el enojo y continuó con la envidia, con los celos y los deseos de venganza hacia Abel. Caín se enfureció porque su hermano tenía lo que él no tenía. ¿Y sabes qué era? La aprobación de Dios, la bendición de Dios. Su orgullo fue herido. El orgullo, el orgullo lo condujo al odio finalmente, a los deseos de vengarse. Y fue ese deseo de venganza lo que lo llevó a cometer ese homicidio que todos conocemos. Caín escuchó al Señor, Dios le habló. Escucha, Dios le habló. Pero ¿qué sucedió? Él endureció su corazón contra la palabra de Dios, endureció su corazón. El Señor le estaba extendiendo la invitación, cambia tu dirección, Caín, cambia tu dirección. Un caso similar a este lo vemos en el Salmo 95, versos 7 y 8, donde se advertía al pueblo de Israel, si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón, decía el Señor. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día del Masad, en el desierto. Y aquí vemos claramente cómo un corazón endurecido es inútil, ¿sabes? Es inútil. Nada puede restaurarlo ni hacerlo cambiar. Aquí está claramente el caso de Caín. Y así como Caín, también hemos visto ejemplos del pueblo de Israel. Israel endureció su corazón una y otra vez en el desierto. Mostraba una resistencia continua a la voluntad de Dios.
Esto en Éxodo 17:7. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Dios no era lo suficiente bueno. Estaban convencidos de que Dios no podría liberarlos, de que Dios no les daría lo que ellos querían. ¿Y sabes qué sucedió? Simplemente se desanimaron, como Caín, se decayó su semblante y perdieron la fe. Y cuando el corazón de una persona se endurece, esa persona está aferrada a sus propios caminos. ¿Y sabes qué va a pasar? No se volverá a Dios. Va a resistir cambiar su dirección del pecado a la santidad. Cuando tú y yo, cuando tú y yo nos resistimos a la voluntad de Dios, la Biblia nos dice que Dios es paciente. Él desea que tú y yo nos arrepintamos. Efectivamente, ese es el deseo de Dios. Pero cuando esa resistencia a la voluntad de Dios es continua y se prolonga una y otra y otra y otra vez, dice la Biblia que Él va a terminar desechando a los hombres de una forma muy, muy clara, muy palpable. Por eso el llamado en Hechos 17:30 es: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Aquí está el llamado de Dios, la invitación de Dios: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el día de paciencia un día terminará y eso dará lugar al día de la ira de Dios. Y no hay cosa peor que un hombre que no ve nada en su corazón y en su vida por lo que deba arrepentirse. Pongan atención a esto. Día a día hay algo en lo cual Dios va a redarguir nuestros corazones para que cambiemos de dirección. Él va a contristarnos, dice la palabra, que el Espíritu Santo va a contristarnos para que corrijamos, para que nos arrepintamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y como punto número 5, el Señor le dice a Caín: el pecado está a la puerta, el pecado está al acecho, el pecado está ansioso por controlarte. Pon atención a esta frase. Esta es la primera vez que se hace mención al término pecado, que es la palabra hebrea hatá. Esta palabra viene de la raíz hebrea que significa errar al blanco, errar al blanco. Y bueno, la idea que está ilustrándonos es la de una flecha que es lanzada por un arquero que no está acertando en el centro. Es decir, que se salió del camino, que cambió su dirección. Es lo que está hablando este término. Imagínate, por ejemplo, tomar una carretera equivocada, tomar un rumbo equivocado y no llegar al destino que tenías programado. Es frustrante, es frustrante. ¿Y qué va a suceder? Quedas extraviado, quedas perdido. Y de esto mismo nos está hablando. Cuando tú y yo no corregimos nuestro camino, cuando tú y yo no recibimos la advertencia de Dios y cambiamos nuestro rumbo, no vamos a alcanzar el objetivo de Dios para nuestras vidas. Vamos a terminar descarriados. Imagínate a un maratonista profesional de alto rendimiento abandonando la carrera poco antes de la meta, simplemente porque no quiso terminar. Esto va fuera del sentido común. Y Dios vio que el enojo de Caín lo llevaría a cometer otro pecado de mayor dimensión. Y el Señor por eso, con amor, misericordia, compasión, paciencia, le está advirtiendo de una manera amorosa, de una manera clara, para que se arrepienta, para que abandone sus malos deseos, para que se aparte de esas falsas motivaciones, ya que de lo contrario, él terminaría hundiéndose cada vez más en el abismo de la depravación, la perversión y la venganza. Isaías 55:7 nos dice, y esto queda bien claro, dice, ve lo que dice: deje el impío su camino. ¿Cuál es la invitación? A cambiar nuestra dirección. Aquí está el llamamiento del Señor. Lo mismo que el Señor le dijo a Caín: Caín, deja este camino, no te va a llevar a nada bueno, cambia tu dirección, cambia tu rumbo. Y aquí el profeta Isaías está diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo
deje sus pensamientos, es decir, sus malos pensamientos. Y la invitación es, y vuélvase a Jehová, vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso es esto. Pero tú y yo sabemos qué fue lo que Caín decidió. Él no quiso dejar sus malos caminos, él no quiso abandonar sus pensamientos inicuos, él no quiso volverse a Dios y por lo tanto, él sufrió las consecuencias de su pecado. Pero fíjate, para aquel que deja su camino, para aquel que cambia de dirección, para aquel que abandona esos pensamientos inicuos, aquí la palabra de Dios nos es bien clara y nos brinda esa esperanza y ese confort. Nos dice, Él tendrá misericordia de esa persona, de aquel hombre que cambie su dirección. Y Dios mostrará su bondad y Dios mostrará su amor, el cual es amplio en perdonar y en restaurar. Y esto es una invitación a ser perdonados. Esto es una invitación a reconsiderar nuestros caminos. El arrepentimiento es dar la vuelta del camino para volvernos hacia Dios. Y la impiedad queda evidente a través de nuestras acciones, es decir, de nuestros malos caminos. Pero implícitamente vemos aquí también la misericordia de Dios. Cuando tú y yo nos volvemos al Señor, cuando tú y yo cambiamos de dirección, ¿qué nos dice la Biblia? Él tendrá misericordia. Eso es maravilloso. Él tendrá misericordia. Pero quien persiste en su pecado, deliberadamente se mantiene fuera de la extensión de su misericordia. Y eso lo vemos en muchos casos que podemos mencionar en la Biblia. Y para finalizar, en el punto 6, el Señor le dice a Caín, Caín, en ti está, en ti está el que lo puedas dominar, en ti está la decisión. Tú debes dominarlo y tú debes ser su amo. Claramente, la enseñanza que nos deja estas palabras es la siguiente. Tú y yo no somos marionetas en manos del mal, es lo que nos está enseñando aquí. Y es lo que el Señor estaba de alguna forma induciendo a Caín. Caín, tú no eres una víctima del pecado, tú no eres una marioneta en la cual no tienes la capacidad para poder cambiar el rumbo o tu dirección. Y eso también nos habla el Señor. Nosotros no somos marionetas en las manos del mal o de nuestra propia mala naturaleza, o no somos marionetas de Satanás. Podemos recurrir al Señor para ser fortalecidos, para ser guiados. Podemos recurrir a Dios para resistir las tentaciones de este mundo. Caín podía haberse arrepentido y él podía haber sido restaurado, pero ¿qué sucedió? Su falta de fe y su rebelión en contra del Señor hizo que lamentablemente fuera presa del pecado quien se convirtió en su amo. Es decir, Caín permitió que el pecado lo gobernara. Ahí está el punto que estamos viendo aquí. No quiso cambiar de dirección hacia lo bueno, hacia la santidad, hacia el arrepentimiento. Él persistió en seguir el camino del mal, del rencor, de la amargura, de la avaricia, del orgullo. Y el propósito final del pecado, ¿cuál es? Es controlarnos, es dominarnos, y eso es nuestra autodestrucción. Y somos tan vulnerables a caer en él como lo fue Caín si intentamos enfrentarlo por nuestros propios medios. Y ahí es donde nosotros nos anclamos en la gracia y la misericordia de Cristo para fortalecernos día a día, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que el pecado está al alcance de un clic. O sea, es tan fácil eso, ingresar a una computadora, a un teléfono, a un celular, es tan fácil. Pero, ¿sabes? No estamos solos y tenemos a Cristo. Y que cuando estamos tomando el camino incorrecto, ahí está el Señor para advertirnos y decirnos, cuidado, el pecado está acechándote, el pecado quiere gobernarte, ten cuidado, ¿qué vas a hacer? El pecado está como una fiera ahí queriendo acosarte, queriendo controlarte, queriendo destruirte. ¿Qué vas a hacer? Está en ti. ¿Qué decisión vas a tomar? Y la historia la sabemos de Caín y Abel, dice el versículo 8, 9 y 10. Dice, y Caín,
¿Qué hizo? Habló con su hermano Abel. Y mira, y no habló para reconciliarse con él. Y no habló para decirle, oye, acabo de hablar con Dios y el Señor me dijo que debía perdonarte. ¿Por qué? Porque me siento con amargura hacia ti, porque Dios te aprobó a ti y a mí me rechazó. Y acabo de tener una experiencia maravillosa con Dios, hermano Abel. Gloria a Dios. No, Caín, dice la Biblia, habló con su hermano para persuadirlo, para inducirlo y para asesinarlo. Dice que Caín habló con Abel y mientras estaban en el campo, ahí está, Caín, dice la Biblia, versículo 8, Caín atacó a su hermano y lo mató. Esa expresión de Caín atacó habla de algo despiadado, habla de una acción con mucho odio, con mucho rencor, con mucha malicia. Es de lo que está hablando. Caín atacó a su hermano y lo mató. Y ahí está el pecado consumado. En el versículo 9 dice, el Señor le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y el versículo 10 le pregunta, ¿qué has hecho? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Y mira, termino con esto ya. En esta historia leemos cómo Caín al final se aleja de la escena del crimen. Sin embargo, él se retiró dando por terminado el asunto. Finalmente, su deseo de venganza había quedado satisfecho. Debemos tener presente que en este pasaje es la primera vez en que un hombre levanta su mano contra otro para quitarle la vida. Y todo, escuchen, por favor, pongan atención también a esto, todo empezó con la condición de su corazón. Él persistió en sus malos caminos, él persistió en sus malos pensamientos, él había realizado el acto, él había asesinado a su hermano a pesar de la advertencia, y era algo que ya no podía revertir. Él había asestado ya el golpe final, deshaciéndose de la presencia de alguien que era detestable para él. La Biblia nos dice que la tierra se había tragado la sangre precisamente de ese hombre inocente y el asunto para Caín había llegado a su fin, por lo que ya no había necesidad de pensar más en ello. En aquellos días no existía ninguna autoridad judicial, no había leyes como las conocemos actualmente, no había gobiernos, no había jueces, no había cárcel, no había quien hiciera justicia por Abel en ese sentido civil o judicial, por lo que Caín sentía muy poco o ningún miedo a las consecuencias. Él no esperaba consecuencias de sus malas acciones. Se imaginaba que su acto quedaría en un silencio sin palabras y que ahora el tiempo, el olvido, cubriría su crimen. Su conciencia terminaría insensibilizándose de tal forma que él podría continuar con su camino como si no hubiera hecho nada, como si hubiera quitado una piedra del camino y seguir adelante. Sin embargo, esto no era así. Dios se reveló a sí mismo y habló con Caín. Caín, ¿qué fue lo que hiciste? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra, está exigiendo justicia. Fue ahí donde Caín comprendió que la sangre no podía ser derramada vanamente y que todo pecado tiene consecuencias y que ningún pecado, por inocente que éste sea, ningún pecado quedará impune. Finalmente la historia concluye con una maldición sobre Caín. ¿Sabes? La peor tragedia que tuvo que enfrentar este hombre fue tener que vivir separado de la presencia de Dios. ¿Todo por qué? Porque no quiso cambiar su dirección. Y la dirección correcta era hacia el arrepentimiento. Caín, dice la Biblia, él se fue a la tierra de Nod. ¿Sabes qué significa Nod? Significa tierra, significa errante. Ahora Caín sufriría sin propósito alguno, alejado de la comunión con Dios y sin tener relación con su creador. No se arrepintió,
no se humilló. Ahí están las consecuencias. Y bueno, tú y yo tenemos esta invitación a corregir. Y yo creo que día a día el Señor hace un llamado a nuestras vidas de cambiar nuestra dirección hacia el arrepentimiento, hacia la santidad. ¿Por qué es tan fácil tomar una curva en esta vida, en este mundo, que nos pueda desviar de la verdad, que nos pueda apartar de la santidad, de la consagración, de una vida piadosa? Es tan fácil perder el rumbo de la fidelidad y envolvernos en la curva de la infidelidad y cambiar con esa facilidad la dirección hacia lo indebido. Es tan fácil. Y que fácilmente también podemos consentirlo y podemos justificarlo y podemos argumentar. Es que soy así porque de niño me trataron de esta forma, soy así porque no me respetaron, soy así porque no me cuidaron, porque nadie vio por mí. Es tan fácil justificar nuestras malas decisiones, justificar nuestra inmoralidad. Esto es lo que vemos todos los días con la gente que no conoce al Señor. Se justifican, buscan a quién culpar. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad, como el Señor se la brindó a Caín, de corregir nuestros caminos y de cambiar nuestra dirección día a día. Escucha esto, día a día, no es cada mes, no es cada año. Día a día siempre habrá algo que confronte nuestro corazón y que necesitemos corregir. Hagámoslo y seamos sensibles a la voz de Dios y no seamos como Caín o como el pueblo de Israel que endurecieron sus corazones. Y recibamos ese llamamiento del Señor. Dejemos nuestros malos caminos, dejemos nuestros inicuos pensamientos y volvámonos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonarnos y restaurarnos. Agradezco por esta invitación. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, que deje ahí una semilla en tu corazón, una reflexión, un impulso para que tú puedas actuar a favor de la santidad y de la verdad de Dios. Quiero terminar haciendo una breve oración y yo los invito a que me acompañen. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de escuchar este mensaje que nos llama y nos hace una advertencia a corregir y a cambiar nuestra dirección. En el mundo en el que vivimos es tan fácil escuchar otras voces que no es la tuya y que nos podemos desviar, Señor, de una manera dócil hacia la impiedad. Y el llamado tuyo a nosotros siempre es el de tener en claro hacia dónde vamos, el de corregir. La Biblia nos dice que tú eres amplio en perdonarnos. Y el llamamiento siempre será este: cuidar en dónde estamos, hacia dónde vamos, guardar nuestro corazón como nos instruye tu palabra, guardarlo, cercarlo. ¿Por qué? Porque es tan fácil que entre lo indebido. Es tan fácil llenar nuestro corazón de cosas perversas y pecaminosas, pero tú nos haces este llamado. Nos haces este llamado y nos preguntas, ¿qué es lo que vas a hacer? El pecado está acechándote. Ahí está presente. Ahí está a tu lado. ¿Qué vas a hacer? Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti cada día, a ser dóciles, a ser humildes, a tener ese corazón quebrantado, ese corazón contrito, que es el corazón que tú no vas a rechazar. Que podamos ser fieles a ti, Señor, como hombres, como esposos, como jóvenes, que podamos ser fieles a ti bajo cualquier circunstancia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias. A ver, muchas gracias, pastor, por compartir con nosotros esta enseñanza. Todos nosotros podemos llegar a estar en ese punto, si no es que algunos que nos están viendo lo están, en donde corresponde hacer un cambio de dirección. Las advertencias del Señor son porque Él nos ama y porque desea vernos Así de es. vuelta. Así que, pastor, te agradezco mucho por eso. Saludos a todos Gracias. los que están por allá en Casa de Oración Puerto Vallarta, a nuestros hermanos que nos están viendo, a los que lo verán más adelante, a tu familia y también a quienes nos ven. Gracias por permanecer hasta este momento. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches a Gracias. los de casa. Nos vemos el día viernes en la reunión general. Que tengan una buena noche. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.